Empezamos el tema Atrapados en la Red y lo hemos hecho de esta manera con el PowerPoint porque, como decía, hay muchas fotografías que deseaba compartir con vosotros que son muy visuales y nos hacen entender algunos de los conceptos que estamos enseñando. Hemos estado hablando sobre el tema, primero hablamos sobre lo que es material, el materialismo, ¿verdad? La red del materialismo. Y cómo el mundo nos empujaba a caer en una trampa de pensar tanto tienes, tanto vales. Y vimos la visión como Dios tiene de nosotros, que valemos lo que vale Jesucristo, porque Él dio a su Hijo por nosotros. Luego hablamos del sexo, eso fue la semana pasada, la red del sexo y cómo el mundo nos ha engañado en cuanto a la manera de ver que el mundo tiene de algo tan hermoso como lo que Dios creó, que debe manifestarse entre el esposo y la esposa. Pero hoy vamos a entrar en otro tema, y va a ser el tema de las modas, y ya hablaremos de la modestia cristiana, hablaremos sobre qué es la mundanalidad, qué es el mundo. Me preocupaba cómo presentarlo, primeramente porque deseo hacerlo con un corazón muy sincero delante de vosotros, y deciros que debe ser la palabra de Dios quien sea la autoridad en este tema o en cualquier otro tema. Los predicadores no tenemos autoridad que no haya sido delegada. Cuando hablamos de este tema o de cualquier otro tema, la única autoridad que tenemos es la autoridad de la palabra de Dios. Y vosotros, los que nos escucháis, tenéis también la palabra de Dios. Y es vuestra responsabilidad escudriñar las Escrituras, como hacían los hermanos en Berea, para ver lo que Pablo decía era tal y como estaba revelado en las Escrituras. Por otra parte, debo ir con mucho cuidado entre discernir cuál es mi opinión y qué es lo que la Biblia dice. Porque cuando yo digo, la Biblia dice, seguro que todos estamos muy al tanto, ¿verdad? Muy pendientes. Y cuando yo digo, la Biblia dice y lo manifiesto, estoy usando la palabra de Dios como autoritativa. La autoridad en materia de fe y práctica. Pero muchas veces a los predicadores se nos cuela, la Biblia dice, y luego lo que hacemos es manifestar lo que nosotros creemos, o pensamos, o nuestro punto de vista, o nuestra presuposición. Y dejamos de ser sinceros. Por eso en este tema voy a ser sincero, expresando lo que la Biblia dice y lo que yo creo. El Señor me ayude también en ello. Y tal vez veremos algunas cosas que nos harán pensar, que diremos, wow, nunca había pensado eso. Nunca lo había pensado y espero que eso nos ayude a crecer también en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. Me pregunto si a lo mejor alguien dice, ¿es realmente importante hablar de estos temas en el siglo XXI, de la modestia en la mujer? ¿Es realmente importante? Yo creo que lo es, y no es algo nuevo que hemos hecho en la iglesia. Muy a menudo hablamos sobre el tema de la modestia y la santidad aquí en la iglesia de Castellbisbal. Digo con tristeza también que se nos ha acusado de ser permisivos, se nos ha acusado de no hablar de estos temas, se nos ha acusado de ser inmodestos en algunos aspectos, y básicamente, voy a decirlo también, es por permitir que los jóvenes vengan a las actividades a veces con pantalones o con maneras de vestir que no son las mejores. Pero como vamos a ver en esta serie de estudios, debemos hacer que la palabra de Dios sea realmente la que gobierne, la que nos lleve a toda autoridad. Y después tenemos que ver que no sea nuestra opinión, sino la opinión de la palabra de Dios. Es un tema muy complejo, yo lo sé. Lo he tratado de una manera mucho más extensa de lo que voy a hacer aquí. No voy a dedicar 20 horas a hablar sobre el tema de la modestia, porque si no puedo enseñar en una hora lo que dice la Biblia, entonces es que no estoy realmente cumpliendo el propósito. La Biblia dice mucho sobre el tema de la modestia, pero cubrirlo en una hora se puede hacer. Por otra parte, hay otros detalles que os animo a que podáis leer la serie de artículos que estamos subiendo a internet sobre la modestia. Podéis mirarlo allí, seguro que puede ser también de ayuda. Pero deseo con el corazón hablar de estas cosas, y luego si hay preguntas o temas más personales, tened toda libertad de acercaros a mí, tal vez en privado, para hablar de estas cosas. Que no lo podamos hacer en público, pero es para no perder el tiempo, sino acercarnos en la palabra del Señor. Vamos a ver fotos, algunas de ellas bastante peculiares, nos vamos a reír un rato, y vamos a pensar lo que la Biblia dice sobre el tema de la modestia. Muy bien, Dani me está ayudando con el clic.
Muy bien. En la moda de los años 20, ¿habéis visto fotografías de la moda de los años 20 alguna vez? ¿Sí? Luego veremos un pequeño vídeo. Los años 20 más o menos eran así, pero fijaros de los años 20 a la siguiente dipo, a los años 30. ¿Hay alguien que lleve gafas como esas gafas? ¡Ey! Era la moda de los 30. ¿Y el vestidito a cuadros? Seguro que si buscamos por alguno de esos armarios todavía tenemos uno de esos. En los años 40 la moda cambió, y cambió un poquito, pero continuaba habiendo un toque, y estoy poniendo ahí muchas señoras porque la moda de los hombres no ha cambiado mucho en años, pero la moda de los años 40 era una moda de, ¿cómo decirlo?, de modestia, de nobleza, de posguerra o preguerra, de una situación donde la economía empezaba ya a notarse el ambiente de guerra. Y empezaba también a haber esa especie de abertura en muchas de las ideas de las personas. Yo no sé quién tomó la foto de las pobres mujeres con el viento, pero lo hizo con mala idea, ¿verdad que sí? Ahora, en los años 50 cambió la moda, y veremos un vídeo, ahora buscaré otro pequeño fichero que tengo sobre qué pasó en los 50. Cliqueo mis dedos para que él pueda pasarla. Es un par de cables eléctricos. Sí, la moda de los 60. Es que viendo esto de verdad, es verdad, vestíamos así en los 60. En los 60 algunos de vosotros ya estabais por aquí dando vueltas, ¿verdad que sí? Yo nací en el 67 y ves eso y dices, ya, wow, las primeras minifaldas aparecen en esos años. Y no veas el rebolvorio que se armó y el jaleo que se armó en esos años. En los años 70 aparece una moda, ahora sí, mucho más abiertamente inmodesta. De hecho, los 60 en inglés se le llamaba the sexy 60s, los sexy 60s. Es el nombre que se daba porque muchos de los conceptos de modestia que la sociedad había sido levantada, de pudor, de guardarse un poco, empezaron a romperse. El movimiento hippie tuvo mucho que ver con este rompimiento de las normas, la música, la droga, la revolución, la rebeldía. Empezó en esos años, en los años 60, 70. Pero en los años 70 ya era algo públicamente abierto y la inmodestia ahora era aceptada dentro de nuestra sociedad. Aún para las personas mayores era algo que chocaba mucho. Si vemos aquí en estas fotografías tenemos la minifalda, pero fijaros también el tipo de ropa y de pantalones ajustados, los grandes escotes. Eso no se veía hasta los años 70. Y debemos ver cómo en esos años el cambio de mentalidad de nuestra sociedad empezó a hacer que cosas que antes nunca habían sido aceptadas, ahora fueran aceptadas como algo normal. La libertad sexual, la promiscuidad, el pecado, empezó con el movimiento hippie. ¿Hace el amor y no la guerra? Seguro que os suena esta frase, ¿verdad que sí? Hace el amor y no la guerra. El amor libre, es decir, haz el amor con quien quieras, tienes todos tus propios derechos. En la semana pasada que hablábamos de la sexualidad y estuvimos hablando de los derechos del niño, entre ellos los derechos sexuales, también empezó a formarse en esta época de los años 70. También empezaron ahí mucho más a ser aceptado el tema, por ejemplo, de los pantalones en la mujer. Era algo que hasta entonces era muy raro de ver, pero a partir de los 60 y 70 empezó a verse más. Vamos a ver la siguiente. En los años 80 tenemos a un señor aquí con un traje de color blanco. Seguro suena, algunos sonreís. ¿Sabéis de qué película era? Travolta, Grease, Fiebre del Sábado Noche. ¿Recordáis esas películas que, wow, fueron una revolución? Y hoy casi que las veíamos y nos reímos de ellas. Pero fijaros cómo eso empezaba a preparar a la sociedad para la aceptación de algo muy nuevo en esos años, como eran todas las discotecas, todo lo que es la fiebre del sábado noche. Toda la juerga del sábado noche, que ahora empieza el viernes por la tarde y termina el lunes por la mañana, todo el fin de semana. También, y no lo veis bien, pero está aquí arriba en esta diapositiva, en esos años en televisión empezó a hacerse unos programas de cómo hacer gimnasia, cómo movernos, y no me acuerdo la chica que lo presentaba,
Se llamaba Eva, ¿verdad? ¿Recordáis? Eva Lasarte, sí. Ah, muy bien. Pues de repente la ropa deportiva salió del gimnasio para convertirse en ropa llevadera diariamente. O sea, yo estoy ahora explicando un poquito resumida lo que fue la historia del vestir, como los cambios dentro de la sociedad fueron introduciéndose y ahora, si tú ibas en chándal por la calle, nadie te iba a estar ahí mirando y diciendo, oye, esa mujer dónde va y ese hombre dónde va con chándal. De hecho, había un señor que salió por el televisor que todo lo único que tenía era chándals. Y salió hasta por el televisor. Era la nueva manera de vestir, la manera de vestir deportiva, donde ahora los que llamábamos Starkey Hutch, Starkeys, las zapatillas Bambas, Nike, nosotros le llamamos Starkeys. Y no nos comprábamos unas paredes o esas Bambas que llevan los jóvenes ahora, unas, ¿cómo le llamáis? Las Bambas, ¿no? Porque no eran Bambas, eran Starkeys, porque el protagonista de esa serie las llevaba. Toda esa mentalidad estaba enseñándonos un principio que podemos ver a través de esto, es que las series televisivas, televisión en especial, y el cine, estaba enseñando a la sociedad por completo cómo vestir, lo que era aceptable o lo que no era aceptable. Y seamos también un poco sinceros. La mayoría de nosotros hemos visto algunos de esos guaperas que salen por la tele, ¿verdad que sí? Hemos dicho, wow, voy a ponerme su tipo de camisa, o vamos a ponernos como ellos visten. Pero es la mentalidad que el mundo ha estado siguiendo, ¿verdad? Y como ellos visten, empieza ahora a ser aceptado en la sociedad. Vamos a ver más cosas. Eso fue en los 80. En los años 90 ahora hay un gran cambio. Un gran cambio especialmente por el deporte, por la música rock que había ya tomado mucha fuerza, pero ahora de repente empiezan a pasar cosas. ¿Recordáis la moda deportiva de la que antes hablábamos? Las camisetas que todos tenemos, esas camisetas blancas, ahora ya dejan de ser blancas. Ahora van a tener dibujos. Y la ropa interior va a salir fuera. Literalmente, las camisetas eran realmente la ropa interior. Yo llevo una de estas de Imperio, le llamamos aquí, manga corta. Pues ahora vamos a ponerle dibujos y va a ser la manera de que las camisetas van a empezar a ser usadas y ser aceptadas. Y van a aparecer iconos, y luego hablaré de iconos, como la lengua que lleva ese de ahí de amarillo. ¿De quién es ese icono? De los Rolling. Y van a empezar las camisetas a ser realmente una manera de llevar mensajes. Seguro habéis visto camisetas con mensajes, ¿verdad? Qué interesante. ¿A quién se le ocurrió que la ropa iba ahora a llevar mensajes? A mí no se me hubiera ocurrido. Sin embargo, era ya una práctica hecha por años, porque la ropa estaba lanzando mensajes. Directa o indirectamente, nuestra tarjeta de invitación cuando entramos a un lugar es nuestra ropa, la manera que vamos vestidos, para bien o para mal. Por eso en muchas empresas tienen decálogos de vestir. A lo mejor si trabajan en un banco, tienen que llevar americana, tienen que llevar corbata, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Cuando yo trabajé en Hewlett Packard, ahí en Hewlett Packard tenían que ir todos bien vestidos, era política de la empresa, exceptuando el viernes. El viernes era el día familiar, así que uno venía como podía, como más o menos quería, con toda libertad, no hacía falta llevar traje y corbata. Los que trabajaban en los talleres pues llevaban su equipo de mono, pero los que trabajaban en el departamento de personal a lo mejor venían en camiseta o en manga corta o bambas, más deportivamente porque era el día familiar. Pero hay más que podemos ver. En los años 90 empiezan, tira un poco hacia atrás, perdóname, empieza a haber un drástico contraste, no solo en las camisetas, sino también que ahora las marcas empiezan a formar parte de la vestimenta. Ahí tenéis un icono, luego hablaremos, Playboy. Pero también en esos años 90, la moda unisex ya es aceptada en nuestra sociedad. La moda unisex es un sistema de moda que intentaba borrar la distinción entre los sexos. No había más varón y hembra, no había más hombre y mujer, ahora era unisex, un solo sexo. Una misma ropa para ambas personas. También en esos años, y usando una expresión popular, la homosexualidad empieza a salir del armario. En nuestra sociedad ya es normal, entre comillas, para mí nunca será normal, pero he visto a
dos hombres andando juntos por la calle, dándose besos en la calle. He visto mujeres haciendo lo mismo. Y es ya como sin vergüenza, sin ningún pudor, porque ahora ya hemos salido del armario. Así que los demás que estáis alrededor tenéis que tragar lo que antes no queríais tragar. Ese es el tipo de mentalidad que han tenido. Y no soy homofóbico, porque lo primero que la gente hace es tacharte de homofóbico. Mi libertad empieza donde empieza la de mi vecino. Y si yo tengo la obligación de respetar a estas personas, ellos tienen la responsabilidad y obligación de respetarme a mí y a mis hijos. Por lo tanto, si quieren hacer alguna cosa, que se metan allí donde sea, porque es lo que deberían hacer todos. Pero en este aspecto, en la sociedad, empezó a ser aceptable. Y vamos a ver la siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Años 2000, años 20 otra vez, pero años ya no son como los años 20, ahora la moda ha cambiado, estos son de diferentes desfiles de moda, y sobre todo ya no es minifalda, es mini, muy mini. Ahora realmente lo que se está haciendo es romper con la idea de la intimidad. La moda se convierte en agresiva, en simplemente abierta, y la sociedad ya está preparada para aceptar la desnudez como algo normal. Y lo vemos, al punto estuvo esta aceptación, que ha sido este año cuando en Barcelona se han puesto multas por si la gente anda desnudo por la calle. Fue este año, pero años atrás, yo me acuerdo, trajimos al presidente de nuestra misión, el hermano Bush, vino a visitarnos y lo llevamos a Barcelona, una guía turística, a ver Barcelona. Y cuando estábamos allí, ese mismo día, vino un montón de bicicletas, era una manifestación en contra de no sé qué, y todos iban desnudos. Ana, Jeremías y Daniel no eran muy grandes, nos metimos en medio, los tapamos. Yo no sabía dónde poner la cara, y el hermano Bush decía en inglés, ¡Oh, Lord! Que decir, ¡ay, Señor! Pero eso es el tipo de sociedad en la cual nosotros nos estamos moviendo, donde la desnudez ya es aceptable por todos, ya no es tabú, ya no engaña, al contrario, es natural, y lo malo eres tú, que no lo ves como algo que no es natural, el problema lo tienes tú. Cuanto más pagana, iba a decir, voy a decir anticuada, tampoco me sirve. Voy a decir prehistórica, esa palabra casi me convence más. Cuanto más metida en la ancianidad está una sociedad, más desnuda va. ¿Lo habéis notado con las tribus africanas? Cuanto más en el pasado su mentalidad, más animal se vuelve. Y por lo tanto no distinguen. Y es lo que está pasando de nuevo en nuestra sociedad. En el año 2000 hay varios conceptos, y no quiero alargarme en ese tema, pero entendéis lo que estoy diciendo, ¿verdad? La desnudez forma parte de nuestra cultura. ¿La vemos por televisión? Yo me horrorizo de los anuncios que hay en televisión. ¿La vemos en internet? ¿Cuántas veces no hace falta ni que salgan cosas? Estás leyendo el periódico y tienes ahí un montón de propaganda. Estás en Facebook y te salen por ahí cosas. La desnudez forma parte. ¿Cuántas veces hemos ido viajando y hemos visto pancartas de esas mostrando ropa interior de hombre y mujer? Da lo mismo. Pero ¿para qué yo tengo que ver los calzoncillos de nadie? ¿Verdad? Sin embargo, es parte de la sociedad esa aceptación. Ahora, vamos a pensar en el año 2000, esta es otra más. Ahora, es que 2000 ya nos queda antiguo, es el 2010, 2012 ya. Y estas fotografías que tenéis aquí pertenecen a estilos de moda de este año, del 2012, de la pasarela Cibeles y también de Barcelona Moda. Y ya veis algunas ideas que se van repitiendo. El colorido, no vamos a hablar de esto, pero sí hay una vuelta, sobre todo en los jóvenes, en los muchachos este año, de volver a la naturaleza, de volver a lo natural, de volver a lo ideal, la formación de tribus. Es curioso, ¿verdad? Ahora, estas modas que voy a pasar rápidamente para no aburriros, forman parte de nuestra sociedad y ya son aceptados por todos. En los años 20 por primera vez empezaron a usarse pieles en el cuello de la mujer. Los zorros, los zorrillos pequeños, la piel de zorro, empezaron a llevarse en el cuello. Y eso era la moda. Ahora cualquiera se pone una piel encima, ¿verdad? Madre mía, casi que te matan. Es lo que yo siempre digo, que dicen, salvad a nuestras ballenas, pero matad a nuestros bebés. Esa es la filosofía que el mundo tiene.
Ahora, cuando vemos esta moda, y estoy hablando un poco de moda, uno debe decir bien qué hay de malo en, qué hay de bueno en, qué es lo que dice la Biblia. Lo primero que debemos entender es que Dios es el diseñador de la moda. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, Dios les vistió. ¿Recordáis el pasaje? Ellos tomaron unas hojas y se cubrieron. Y realmente la palabra usada en el original hebreo, en castellano suena un poco rara, pero es la palabra taparrabos. Y bastante explícita, ¿verdad que sí? Eso es lo que Adán y Eva usaron. Pero Dios en su sabiduría les hizo túnicas. Y la palabra túnica en el hebreo indica una palabra que cubre todo el cuerpo. Dios usó algo para cubrir la desnudez. La Biblia está muy clara en manifestar que no debe mostrar la desnudez del creyente, debe cubrirla, debe protegerla. Ahora, para hacer eso Dios tuvo que sacrificar a alguien, ¿verdad que sí? No nos dice la Biblia quién fue. Yo tiendo a pensar que Dios sacrificó a un cordero. Y ahí está la tipología del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva con un sacrificio. Más tarde, Dios también iba a enseñar a los mismos siervos de Dios, a los levitas, cómo debían vestir. Incluso les dijo cómo debían llevar los calzoncillos. Y los dijo porque cuando subáis al altar no se vea vuestra desnudez. Dios tenía cuidado de esas cosas. Y es interesante notar que el mismo Señor Jesús vistió con túnica cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y vistió de una manera, con una túnica muy preciosa, que le hacía reconocer como alguien noble. Era una túnica praetexa, que se llama en latín. Bueno, podemos hablar más de esto, pero dejadme deciros algo. No estoy diciendo que vayamos todos en túnica, ¿de acuerdo? No es el mensaje que quiero transmitir en este punto. El punto está en cubrir la desnudez. Eso que vemos a través de toda la Biblia. Pero hay algo que debemos entender también. La manera de vestir transmite un mensaje. Cuando yo veo estas modas, me doy cuenta que hay una filosofía de vestir detrás. Y debemos pensar también en ello. Debemos pensar sin caer ni en un legalismo, ni tampoco caer en un liberalismo donde todo es aceptable y donde todo vale. Porque ambas cosas nos van a llevar al error. ¿Habéis reconocido algunos de los dibujitos que hay aquí? Se llaman iconos. ¿El de la lengua? ¿Cuál es? Rolling Stone. ¿El de las tres? Chanel, muy bien, parece un concurso esto. ¿El de la lagartija? Ese es fácil, Lacoste, es un cocodrilo. ¿El de la raya? Nike. El otro también muy fácil, Adidas. Playboy. Pobrecitos. Fijaros en una cosa, vamos a ver si hay unos más ahí detrás. Estos también son fáciles. Dolce & Gabbana, Versace. Ahora, estos iconos, tenemos que pensar que no solo venden un tipo de ropa, venden una filosofía. Un ejemplo claro que puedo mostrar es Nike. Cuando yo pienso en el símbolo de Nike, yo estoy viendo también toda una filosofía que hay detrás de Nike. El deporte, la vida sana, el hacer ejercicio, Nike. El hombre fuerte, Nike. Eso viene en nuestra imagen. Por las bambas. Cuando pienso en... No penséis mucho en ello, ¿vale? Pero cuando pienso en Playboy, viene toda una serie de imágenes, de estereotipos, de manera de vivir, de manera de hacer, de pecados, que no puedo separarlo. Y entonces eso me hace a mí pensar, yo no voy a poner una camiseta con un Playboy ahí, es que no quiero que se me identifique con ese estilo de vida. ¿Ves cómo acabo de establecer una convicción, una norma que voy a aplicar en mi vida, sacado de un principio de las Escrituras? Porque esto me indica la manera de pensar, la filosofía, lo que el mundo me está dando en la moda. Vamos a ver algo más. ¿Podéis adivinar de qué van? De gallo y todo eso. Van modernos. El primero, Pollo. pollo. Los funky, los punk.
wow, ahora no se ven muchos, pero yo recuerdo cuando era joven que daba miedo. Y no está aquí el padre de Vivi, él sí que daba miedo. Cuando el Señor lo salvó, él iba con cresta y todo, tengo entendido, imaginaros. Y la perrita detrás. Y, sí, y con una cadena, la chica detrás, llevaban las cadenas de perros. Pero eso es una manera de vestir. El otro de la punta no tengo ni idea lo que es, o sea, la cosa más rara, es una mezcla de todo un poco. Después la manera de vestir, le llaman tribus urbanas a esto. Yo me acuerdo de los rockabillys en mi tiempo. Los rockabillys eran los que vestían como Elvis Presley, iban con el tupé, se ponían cerveza en el pelo para mantenerlo de punta, hacían cosas rarísimas. Pero las tribus urbanas son, no podemos separarlas de la manera de pensar, de la filosofía detrás de ella. Para creyentes, ¿qué debemos hacer al creyente? Cualquier cosa que me identifica con algo del mundo, yo creo que no debe estar en el corazón del creyente. Y aquí es donde a veces vienen un poco los puntos delicados, como vamos a ver. Porque muchas veces no nos damos cuenta que estamos transmitiendo algo sin querer. Y debemos ser sinceros. Ahora, voy a deciros algo. ¿De dónde vengo yo? Yo vengo de un contexto que hemos creído en la santidad, hemos predicado en la santidad y creemos lo que la Biblia dice. A la vez también he enseñado a la iglesia, y es algo que predicamos siempre, que la libertad del individuo en su conciencia delante de Dios es de vital importancia. Mi obligación como pastor es enseñar lo que la Biblia dice, enseñar los preceptos, los mandamientos, enseñar las leyes, enseñar los principios que Dios establece. Y después de haber hecho eso, a cada uno de nosotros nos corresponde tomar las decisiones delante del Señor. Y tomar decisiones que se conviertan en convicciones personales. Una convicción personal es algo que yo decido hacer en mi vida como fruto de un principio bíblico. Una convicción no es una conveniencia. Hoy hago esto y mañana si me conviene hago aquello otro. Entonces no es una convicción, es simplemente una conveniencia que por un motivo u otro cambias. Debemos ver la importancia de establecer algunos principios. Y debemos también enseñar esto entendiendo lo que la Biblia dice. Porque si no, lo que estoy haciendo es imponiendo mi opinión sobre la opinión de los otros. Es algo importante, porque la Biblia nos muestra que todos nosotros, Dios nos ha dado la responsabilidad delante de Él de llegar a conclusiones. Vamos a ver algunas de esas cosas. La moda muestra un estilo de vida, es una filosofía que muestra la manera de pensar del mundo. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre el mundo y la mundanalidad? Me atrevo a preguntar, ¿qué es el mundo? ¿Lo habéis pensado alguna vez? De hecho, ¿cómo aplica esto a la vida del creyente? En este estudio de hoy vamos a centrarnos solo en la definición del mundo y en el primer punto de nuestra enseñanza es el mundo y qué es el mundo. En 1 Juan 5:5 dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Creéis eso? ¿Creéis que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Verdad que sí? La Biblia nos dice, habéis vencido al mundo. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Pero qué es el mundo? ¿El mundo quiere decir que me he peleado con todos los vecinos que hay fuera y he ganado y soy el vencedor? No. ¿Qué es el mundo? Varias palabras en el original griego, pero cuando encontramos este contexto, creo que una definición que he creado y nos puede ayudar es la que he puesto ahí. El mundo es el conjunto de pensamientos, filosofías, maneras de pensar, ideas, modas y tendencias que forman el sistema de una sociedad en una época dada, rechazando a Dios, convirtiendo al hombre en el centro y desobedeciendo los mandatos explícitos de Dios. Se identifica con el pecado y la rebeldía contra Dios. Sé que es una definición larga, vamos a repasarla. Vamos a pensar por un momento en Playboy, ese icono que hemos puesto antes. En el de la lengua, como hemos dicho, los Rolling Stone. Los Rolling Stone, Playboy, ¿es un conjunto de pensamientos? Sí.
¿Es de filosofías? Sí. ¿Es una manera de pensar? ¿Son ideas? ¿Son modas? Sí, es una moda. ¿Son tendencias? Sí, tendencias de estilos de vida, de maneras de comportarse. El playboy varonil es un liberal, ¿bien? Que forman el sistema de una sociedad. ¿Os habéis dado cuenta? Es una sociedad que tiene un sistema que opera, ¿verdad que sí? Pero hay más. En una época dada, porque en este siglo un dibujito de un conejito significa algo muy sucio. Años atrás era Bugs Bunny. No quería decir nada. Absolutamente nada. A mí no me encantaba Bugs Bunny, de hecho. Pero ahora usan incluso Bugs Bunny o otros dibujitos de conejitos para enseñar algo que no es. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Rechaza a Dios? Sí. ¿Convierte al hombre en el centro de la... Sí. ¿Desobedeciendo los mandatos explícitos de Dios? Sí. Por lo tanto, se identifica con el pecado, la rebeldía y contra Dios. Entonces, cuando la Biblia nos dice claramente, y vamos a ver esto en varios versículos, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, ahí se está refiriendo a este tipo de sociedad, de gente, de maneras de pensar que rechazando a Dios, sigue lo que es el pecado. Y nos dice, vosotros ya habéis vencido, ya no pertenecéis a este mundo. Ahora, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios, ¿y qué? Y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Nunca la ley de Dios en nuestro corazón va a ser una carga. Si es una carga, no es de Dios, o hay un problema en tu corazón. Los fariseos pusieron cargas que no eran de Dios sobre las personas, pero los mandatos de Dios no son gravosos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hermanos, qué precioso es que Dios nos ha rescatado de esa manera de vivir de pecado, para que ahora andemos en una vida nueva. No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. En 1 Juan 2, 13 al 15 es un versículo clave para todo este tema que estamos hablando. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En el Instituto Bíblico vimos lo que significaba este versículo. Aquí no está hablando de que alguien pierda su salvación. Si hay creyentes mundanos, son creyentes. Y cuando dice que el amor del Padre no está en él, quiere decir que lo que hay en él es el amor al mundo. Y que el amor del Padre no le ha llenado, sino lo que le ha llenado es el amor del mundo. Son creyentes, Dios lo sabe. Yo tengo que juzgar solamente por fruto, es lo único que me da luz para entender. Son creyentes, Dios lo sabe, pero lo que hay en su corazón no es el amor de Dios, es el amor hacia el mundo. Y dice más la Biblia, porque todo lo que hay en el mundo, y fijaos en esto, los deseos de la carne en primer lugar, los deseos de los ojos en segundo lugar, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo en la sociedad está dividido en estos tres puntos, y cualquier tentación cae en uno de estos tres puntos. El primero es los deseos de la carne. El borracho, ¿qué problema tiene? Con los deseos de la carne. El glotón, ¿qué problema tiene? Los deseos de la carne. Eso es lo que ama del mundo, la glotonería, la borrachera, los deseos de los ojos. ¿Cuál es el problema? No es el problema del que mira pornografía, del que mira a la mujer de su prójimo para adulterar con ella en su corazón. ¿Dónde radica el problema? En sus ojos. Ahí es donde empezó el pecado. David, el rey David, pecó ¿por qué? Por culpa de sus ojos. Abusó de una mujer, abusó de su autoridad, y la Biblia le dio y le reclamó cuentas a él, no a ella. Debemos también ver esto de una forma clara. La vanagloria de la vida. La semana pasada, la anterior, hablábamos de esto cuando hablábamos del materialismo. El orgullo es la vanagloria de la vida. La mundanalidad que dice, yo valgo más que nadie porque tengo más que nadie. ¿Os dais cuenta? Todo eso es del mundo. El mundo, ¿qué? El mundo pasa. Me gustaría que pudiéramos poner nuestra mirada en las cosas eternas. Porque este mundo pasa. La moda pasa. ¿Lo habéis notado?
De hecho, yo me estoy guardando los pantalones que tenía cuando tenía 10 o 20, 12 años, así, porque la moda va a volver. Esos pantalones acampanados, ¿pero no te tenías de ellos? No, nunca me he ubicado. Pues esos pantalones eran moda y van a volver. El mundo pasa, los deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es lo que debe haber en el corazón del creyente. ¿Qué es? Y este es el primer punto que vamos a ver hoy. Entonces, todo lo que hemos visto en esa historia de la moda que hemos expresado, nos tiene que hacer pensar en cosas. Y cada uno de nosotros tiene una responsabilidad delante del Señor. Y debemos también decir esto. No siempre tomar una decisión es porque sea pecado. Os vais a reír, yo llevo corbata hoy. Llevar corbata no me hace más santo que ninguno de vosotros, os lo aseguro. Lo que pasa es que en nuestra sociedad que vivimos, creo que delante de vosotros voy a estar mucho más bien vestido si me pongo mi americana, mi corbata, y voy a servir mejor. En los bancos lo hacen, los políticos lo hacen, en la sociedad es lo mejor, ¿verdad? Leí hace poco un libro que decía, eso es algo mundano, ir en traje americano es mundano, porque es lo que los llevan los hombres de negocio, y eso es mundano. Leí la historia de la corbata, caí en pánico. Cuando leí la historia de la corbata pensé, nunca más me pongo una corbata. Y algunos vais a decir, ven hermano. La corbata fue inventada en Croacia, según nos dicen. Cuando los soldados croatas iban a la guerra, venían sus novias, sacaban el pañuelo de la cabeza y lo ataban al cuello de su amable soldado y valiente soldado. Se despedían de él y él iba al frente con el pañuelo de la novia y eso era para él un acto de valentía. Ahí empezó la corbata, según dicen algunos. Pero fue en Inglaterra, en un colegio de pago, de educación especial para los snob, ¿son los ricos? Que las corbatas empezaron a usarse de la manera que se usan hoy en día. Los estudiantes vieron en la corbata un símbolo de poder, de autoridad, de varonilidad, y las corbatas de aquel entonces eran terminadas así. Los estudiantes, jóvenes 18añeros, pensaron, vamos a hacer de la corbata algo que realmente muestre lo que sabemos todos que significa. ¿Qué hicieron? Hicieron una punta hacia abajo para que indicara y marcara las partes del varón. Lo hicieron como broma. Y desde entonces se convirtió en un símbolo fálico. ¿Me entendéis los adultos? Esto está registrado en la historia de la corbata. No me estoy inventando nada. Estoy diciendo lo que los libros me han dicho. Ahora, ¿debo decir no voy a llevar corbata? Sí. La corto. ¿Os dais cuenta cómo la sociedad va ensuciando todo lo que era puro, todo lo honesto? Por eso lo primero que tenemos que hacer es pensar, muy bien, delante del Señor, ¿qué voy a hacer? Lo primero que queremos hacer, no os preocupéis, vamos a cenar hoy, este es mi último punto. Lo primero que debemos hacer es separarnos del mundo. No os conforméis a este siglo. Romanos 12:2, y hemos hablado mucho de este versículo, nos muestra que debemos salir del molde del mundo. No permitamos que el mundo nos haga conforme a su molde, sino que salga de nosotros a través del poder del Espíritu Santo lo que realmente somos, esa transformación que viene por la renovación de nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar. Yo creo que el creyente puede pensar. Yo creo que el creyente tiene conciencia. Un momento me dirás, Pedro, la Biblia dice que el creyente tiene corazón, pero la Biblia dice que el corazón del hombre es como engañoso y perverso más que todas las cosas. Es cierto, ¿verdad? ¿Es así tu corazón? Pensarlo un momento. Pregunta, ¿es mi corazón hoy perverso? Hay otros versículos que me hablan de esa realidad. La Biblia dice, te daré un corazón no de piedra, sino de carne. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Dedicaré todo un mensaje al corazón. Pero Dios ha dado al creyente un corazón renovado, regenerado, nuevo. La palabra corazón en la Biblia quiere decir voluntad. Quiere decir también entendimiento. Quiere decir afectos. Dios me ha dado un nuevo corazón para amarle.
una nueva voluntad para obedecerle, una nueva mente para entenderle. Por eso mi corazón no es engañoso y perverso si ha sido regenerado y nuevo por el Espíritu Santo. Ahora tengo un corazón que puede amar a Dios, que puede obedecer a Dios. Y Dios habla directamente al creyente para que a través de su palabra y a través de su corazón, de su entendimiento, de su razón, pueda llegar a conclusiones importantes. Si alguna vez escucháis a un predicador que dice, desconecta tu razón y escucha la fe, vale más, hermano, que salgas de la puerta. Porque la Biblia nunca nos dice que desconectemos la razón, sino que estemos a cuenta, razonemos, dice Dios. Porque Dios quiere que conozcamos a Dios a través de su Espíritu, pero también por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Segunda de Pedro 2 dice, les prometen libertad, ¿y qué pasa? Y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Qué nos promete Playboy? ¿Qué nos promete todo este grupo de modistas, que la mayoría de ellos, por lo que leo en las biografías, son homosexuales? Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Sabéis lo que es un bikini? Sí, ¿verdad? Ahora llevan el monokini, no sé qué, así al final llevarán solamente el kini. Pero ¿sabéis que el bikini, la primera vez que salió en público, no fue una mujer quien se lo puso? Nos dicen los historiadores que cuando el diseñador, he olvidado el nombre, está ahí en el libro, quiso mostrar el bikini, lo presentó a las modelos de aquel entonces, y todas dijeron, yo no me pongo esto delante de toda la gente. Y según nos dicen los historiadores, no lo digo yo, están en los libros, fue un travesti que se lo puso y pasó al frente para enseñarlo. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos. Sigamos leyendo. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor os hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el feno. Dios nos ha vestido de vestiduras de justicia. La Biblia nos dice en Isaías que Él nos atrevió como novia ataviada, ropa blanca, ropa de justicia. Y Dios quiere que mantengamos nuestras ropas limpias, sagradas para el Señor. Que cuando alguien nos vea, nos mire directamente a la cara. Ese es el propósito del vestir, ¿verdad? Llevar la atención al rostro. Si yo estoy hablando con alguien y tengo que mantener la cara así para mirar para abajo, tengo un problema. ¿No os ha pasado alguna vez? Yo sí, a veces he tenido que ir al banco, por ejemplo, y la señorita que está ahí, tengo que mirarle así, para guardar mi corazón, ¿verdad? Que no sea así, que el Señor nos guarde en las decisiones. Tenemos que ser sabios, y hablaremos de esto más. ¿Cómo debo ir para ir a la montaña? No, venga, no vayas a la montaña como vienes a la iglesia. No ríais. Yo he jugado a tenis, a ping-pong, perdonad, ¿tenis era ping-pong? Tenis es de la raqueta grande, ¿verdad? Era tenis. He jugado a tenis con corbata. ¿Os habéis reído? Porque os dije que no rieras. Pero ¿sabéis por qué? Porque en la universidad donde estaban creían que debíamos llevar corbata hasta para cortar el césped. Era muy fuerte, era muy fuera de lugar. Pero era lo que nos enseñaban. Hermanos, yo creo que debe haber un cierto entendimiento de mi corazón delante de Dios. Porque intentando ser más santo que los santos, al final termino haciendo ridículo. Es la verdad. Pero debe haber también modestia y santidad, y continuaremos hablando de esto. Ahora, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, lo conocemos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¡Ninguna! No vivamos como el mundo vive. Aún más, ¿qué concordia Cristo con Belial? ¿Te imaginas a Cristo cantando un dúo con el diablo? ¿Verdad que no? ¿Cuántas veces los creyentes vivimos como los incrédulos, nos comportamos como los incrédulos, hablamos como los incrédulos? Y el Señor dice, tenemos que marcar la diferencia. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios. Y qué precioso, hermana, cuando te mires al espejo, di, hey, yo soy templo de Dios. El Espíritu Santo vive en mí. Déjame decirte algo más. Cuando te mires al espejo, di, yo soy hija del Rey.
Porque lo eres. Rey de Reyes es tu Padre espiritual, es tu papá. Y debemos vestir en concordancia a nuestro llamado. Por lo cual, salid en medio de ellos, dice el Señor. En Tito 2, sí, vuelve a Tito 2, 12 al 13. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La piedad es el primer paso a la modestia. La humildad es el primer paso a la modestia. La modestia es un asunto del corazón porque los cambios exteriores empiezan en el corazón. ¿Podemos ser hipócritas? Sí, podemos. ¿Cuántas veces he visto a hombres y mujeres vistiendo de copete? Maravillosamente bien, pero con un corazón alejado de Dios. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces he visto personas cumpliendo el decálogo, pero mirando con altanería a los demás que no lo cumplen? ¿Cuántas veces? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el amor del Padre, no está en él. Santiago 4:4, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que se haga amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y fijaros en este punto. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dios nos tiene celo santo. Nos quiere para Él, no nos quiere para el mundo. Quiere que nuestra vida muestre el cambio operado en nuestro ser. Hermanos, qué necesario es que nuestra manera de comportarnos, de vivir, lo muestre. Es muy fácil juzgar por lo que ven mis ojos. Solo Dios puede juzgar lo que hay en el corazón. Pero intentemos no dar ninguna duda de lo que hay en nuestro corazón. Por último, hablaremos de la modestia. Lo que vamos a decir hoy, básicamente, porque ya mi tiempo ha terminado por hoy, es que la modestia es una actitud del corazón. Que Dios nos envía a poder mostrar un carácter, un porte santo, una manera de compartir, de convivir, de amar a los demás, donde nuestro corazón sea santo y puro. ¿Es esto importante? Sí, lo es. Lo es. Y voy a hablar, y he hablado en los artículos que estoy escribiendo, de casos personales, donde he recibido ataques, he recibido críticas, donde escapando del legalismo he tenido que tomar decisiones que me han hecho perder amigos y ser literalmente criticado por muchos. Pero mi conciencia está ligada a la palabra de Dios, otra cosa no puedo hacer, y así me ayude Dios. La Biblia enseña modestia. La Biblia enseña que escapemos de la mundanalidad y del mundo. Y la Biblia enseña que nuestra manera de vestir marque la diferencia. Seguiré llevando corbata, no os preocupéis. Pero mi corazón lo que quiere es mostraros el amor al Señor, que es lo más importante. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por el día de hoy, que de una manera práctica hemos hablado de cosas que pertenecen al diario vivir. Y mi deseo, Padre, no es ni intimidar a nadie, ni ordenar a nadie, sino enseñar tu palabra. Y Padre, te ruego que tú nos lleves a un entendimiento de estos principios para que andemos en la santidad, para que muestre nuestra vida el cambio operado en nuestro ser. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.